obsessed. Boy, look at me on your knees, do you like it? Everywhere I go, I'm collateral defect. All the girls say I'm a little shady, but the boys like it when I get a bit crazy. Gotta make up, gotta get naughty. Baby, gotta leave you, better get on me. When I walk in the house in my tight dress, when I get down on the floor, but you obsessed. Boy, look at me on your knees, do you like it? Everywhere I go, I'm collateral defect. All the girls say I'm a little shady, but the boys like it when I get a bit crazy. Gotta make up, gotta get naughty. Baby, I gotta leave you, better get on me. When I walk in the house in my tight dress, when I get down on the floor, but you
Por acá estamos arrancando, 33 minutos de las 10 de la noche. En realidad estaban escuchando ya un set increíble. Hemos bajado las luces, hemos dado sí, al estudio un poquitito más de nocturnidad, de fiesta de noche, porque obviamente de Cultura Dreamer se merece esto, ¿no? Hoy tenemos un programa súper especial. Estábamos escuchando un set fresh, súper fresh, que ya lo pueden escuchar a través de YouTube, sí, de las redes sociales del señor Galo, que tiene que ver con un mix que le pidieron justamente por un lanzamiento, un remix que hizo para un sello, sí, belga, que no voy a decir el nombre porque es imposible de pronunciar, pero bueno, ya en algún momento lo vamos a lograr. Es fácil. Sí, es fácil, dale, decilo. Decilo. Primero que nada, quiero aprovechar, Fernanda Gafarro es mi nombre, diva como DJ y artista. Lo tenemos al señor Galo aquí a mi izquierda. Bienvenido. Buenas, ¿cómo va todo? Todo tranqui. Y hemos incorporado nuevamente, sí, a quien era nuestra tercera pata, sí, en este programa, que siempre nos ayudó muchísimo, por suerte lo tenemos en esta segunda temporada, que es David Acardi, que lo tenemos aquí a mi derecha. Bueno, bienvenido, David. Muchas gracias, una re felicidad de estar acá de nuevo. Así que nada, arrancar con todo esta nueva temporada y bueno, a meterle. Se vienen cosas re lindas, así que nada, a ¿Nos trabajar. extrañabas? Sí, la verdad que sí. Los extrañé un montón. Qué bueno, así me gusta. Así que nada, contento y feliz. Y la noticia es que vamos a tener una entrevista y flor de entrevista porque nos vamos a ir a Brasil una vez más. Bueno, en realidad creo que todavía nos fuimos a Brasil, no, está pautado, sí, ir para Brasil, pero todavía tenemos que conseguir una persona que traduzca justamente en el idioma portugués, sí, porque nosotros no hablamos portugués, acá David está, hasta ahí nos llegó y no. claro. Hay algunos que hablan portuñol, pero bueno, claro. Prefieren hablar inglés. Y BRK dijo, no, la verdad es que no me manejo con el inglés, no me manejo, está como yo, así que bueno, ya vamos a ver de qué forma nos comunicamos. Les voy a contar un poquito, en instantes nada más, vamos a estar escuchando a Riko Gugga, ¿sí? Este dúo brasileño de música electrónica que combina sonidos retro de los 80 con elementos modernos del techno, y también el indie house. También han lanzado temas en sellos como Colorize, UV y Laubit, y han ganado el apoyo de artistas destacados como Nicky Romero, Vintage Culture, Solomon. Su estilo musical es una fusión única de sonidos clásicos modernos, lo que les ha permitido conquistar la escena global. Y vas a poder encontrar, obviamente, más música de ellos en las plataformas como Deezer, Apple Music y Beatport. Algunos de sus temas más destacados incluyen Voyage Voyage y Set My Body Free. Y bueno, nada, si estás justamente buscando música nueva, si te gusta este género del indie que yo tanto amo y disfruto, podés comunicarte con ellos vía sus redes sociales, no comunicarte con ellos, pero sino chusmear un poquitito su material y poder incorporarlos a tu set como yo he hecho en este último set que también van a escuchar en la segunda hora del programa. En un rato nada más entonces, recién acomodados acá en el estudio, vamos a dar comienzo a esta entrevista increíble con estos chicos que son muy graciosos. Seguramente va a ser una entrevista más que interesante. Hasta las 12 de la noche estás escuchando Cultura Dreamers en Vorterix, Mar del Plata y para todo el mundo. call themselves divine. They promise enlightenment, a life free of toil and hunger.
A union of all things under our watchful gaze. Bring harmony, etc. When the star travelers arrived on our world, they called themselves divine. They promised enlightenment, a life free of toil and hunger. A union of all things under our watchful gaze. We bring harmony, they said. When the star travelers arrived, here we are. They promised enlightenment, a life free of toil and hunger. We bring harmony, they said. Harmony, they said. Bueno, acá estamos de vuelta, 41 minutos entonces de las 10. Ahí estaban diciendo, habla muy rápido. Sí, hablo rápido, pero era la emoción de haber llegado al programa. Así que nada, esa verborragia que me agarra de arrancar. Así que quédense tranquilos que voy a hablar despacio, pero para eso aparte tenemos a David que va a estar haciendo justamente la traducción de lo que yo quiera preguntarles a ustedes. Los tenemos por ahí. Sí, son Riko y Gugga desde Brasil. Bueno, buenas noches. ¿Están ahí? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Ahí los tenemos, qué lindo, qué lindo. Bueno, bienvenidos, gracias por participar del programa, ¿sí? Por tomarse el tiempo. Hola chicos, ¿cómo va? Hola a todos. Galo, Creo que envié un mensaje a Galo diciendo ella habla muy rápido español, no vamos a entender nada. Seguro. Te voy a decir algo, igualmente acá en Argentina tampoco me entienden. Así que estoy al horno, pero bueno, voy a hablar despacio. Chicos, bueno, más que nada, aparte de felicitarlos por el trabajo que hacen, que realmente es increíble, una música muy, pero muy linda, me gustaría arrancar preguntándoles cómo fue que se conocieron, sí, y cómo fue que decidieron formar este dúo musical. Si querés, no sé, vos contales lo que yo acabo de preguntarles. Yeah. Okay. Let's start to talk in English. Okay. Okay. So, hi guys, how are First of you? all, sorry for not
speaking Spanish. Ah, man. don't matter, don't matter. So sorry for that. It's okay, it's okay. So let's start with the first question. Is how did you meet and how decide to form a musical duo? Oh, we met. I guess we met in the internet, right? Yeah, on internet during the pandemic. Yeah. Okay. We were doing the. Do you know Fluxo? It was like a online course of Zach. Zach is a big DJ here in Brazil. Yes, sí, Zach, yes, sí, yes, sí, yes, sí. yes. I know it, I know it. We were students of him, and we met in the internet through this course, Okay, production course. Yeah. okay. Yeah, and we started like making collaborations. One collaboration, like two collaborations, and the track like went boom with Nicky Romero playing, Ferry Corsten playing, and we were like, oh my god, we have something together, Okay. and let's make it official. Let's make like a duo, Riko Gugga, and let's unite forces, and we are together since 2021 until now. Okay. Yeah. Well, I'm going to translate this and I asking you another question, okay? Okay. Okay, se conocieron en la pandemia, durante la pandemia, y bueno, arrancaron básicamente produciendo. Se conocieron a través de un recital que justamente estaban diciendo de un DJ De Zach, de sí. Zach, que es un Ajá. DJ muy conocido de Melodic Techno brasilero. Y cuando empezaron a unir las fuerzas para producir, ya el primero track que hicieron fue un boom a nivel ya, digamos, internacional. Y bueno, ahí se dieron cuenta que tenían mucho potencial juntos y ahí arrancaron. Bueno, bien, me encanta. Viste que la pandemia generó muchísimas cosas, ¿sí? Sí. O sea, cosas muy malas y por otro Y lado, cosas muy mucha buenas. unión, tal Sí. cual. Es así. Sí. Bueno, otra de las preguntas es ¿cuál es el significado detrás de sus nombres artísticos? ¿Sí? No sé si tienen que ver con sus nombres reales o no, pero de Riko Gugga, ¿sí? ¿De dónde viene ese nombre? Sí, Ok. sí, simples así. Mi nombre es Enrique, mi familia me llama de Rico y el nombre de Gugga es Gustavo en el Perfecto. Brasil, el diminutivo es Ok. Gugga. Entonces, Rico y Gugga, pensamos en mil nombres creativos, Space Invaders, no necesita nada tan grande, genial, creativo, solo nuestros nombres y Rico en Gugga y ya Queda está. genial. Me encanta, Ah, pero me está- encanta. el español está perfecto Pero, igual, ¿eh? Sí. No, qué Sí, vergüenza. sí, sí, sí. perdón. Habla mejor que capaz que Viendo A ver, que sí, mismo sí, argentino, sí. pero que hablo casi nada. Se entendió perfecto. Ah, Bueno, muchas gracias. ¿cuáles son sus influencias musicales y cómo se incorporaron en su estilo? ¿Cómo fue que llegaron al sonido que actualmente tienen? So, guys, what are your musical influence and how do you incorporate them to your style, to your music? Talking about me, I have a different background from Rico. When I was a kid and a teenager, I used to. I was into heavy metal. Okay. And heavy metal and 80s pop, majorly. And I was a drummer. Yeah. I had a few bands and played rock and roll. And I think this is my major influence in electronic music. I think about music like rock. Yeah. So verses, bridges, and chorus. So for me, that's it. I think my background from heavy metal. For heavy metal, is- amazing. Yeah. There's an Argentinian band that I love. It's Rata Blanca. Rata Blanca. mira. Yeah. Walter Giardino. They, Marilari. Marilari, Andrea Marilari. Tremendo, bueno, Ok. muchos DJs justamente que hemos entrevistado ¿Te siempre arrancan acordás? por ese Arrancan lado. con ese Sí, lado, arrancan sí, con, sí. con el metal, bueno, debe ser por Sí. el bajo, justamente con la batería, la base del Tal techno, ¿no? cual. Entonces como que es una música muy... Los drums. Exacto, Sí, todo tal drums, cual. toda batería. Y bueno, básicamente, bueno, la influencia, como más o menos ya han entendido, fue derivada porque él de chico le gustaba mucho la música heavy metal.
Y como muchos ya hemos escuchado en todos esos tiempos, se derivó después a la música electrónica, influenciado justamente por esa característica de la batería, o sea, del ritmo del heavy metal. Y bueno, de ahí nos contaba que también hay una banda que es Rata Blanca, justamente, que le encanta de nuestro país, así que bueno, la influencia. ¿Y en el caso de Rico? Yo vengo más de un escenario de punk rock. Okay. Me encanta. Y del psytrance también antiguo, del años 2000. Like Infect Mushroom. Morten Granau, Pegs. No, más antiguo, más antiguo. GMS, este tipo. Ok. Perfecto. Bueno, vamos entonces con otra pregunta. ¿Cómo describirían sí su estilo musical y cómo ha evolucionado con el tiempo? Okay, so guys, how would you describe your musical style and how it has evolved over time until now? Quer falar, Rico? We started like making more a melodic techno and melodic house together when we started, but we were kind of like learning how to produce, how to introduce our influences, our taste, and within the time we started more like into indie dance with more indie and 80s influence, and our song started like to evolve and change more into like this 80 sounds until now, which we call like more like indie techno, because we kind of blend techno, house and indie dance together. It's not that very like indie dance, very cute indie dance, because it's a indie dance for the dance floor, for la pista de baile. Claro, sí. 128 BPM, Yes, 130 very fast, yeah. Very fast, muy bailante y Sí. era esto. Y Gugga, por favor. Bueno, voy a aprovechar y voy a hacer una pausa ahí con respecto a lo que estaban hablando, que tiene que ver justamente con este crecimiento tan grande que actualmente tiene el indie dance, si bien obviamente que está hace millones de años, pero actualmente hizo que mucha gente que por ahí no era tan fanática de la música electrónica o no le gustaba, haya incorporado, ¿sí? Se haya sentido reflejada por ahí por sonidos con las voces latinas, con algo más bailable, y esto en algún punto puede ser, ¿sí?, que haya generado en tanto en el tecno melódico y en otros estilos musicales un poquito más de libertad a la hora de producir. Vas a tener que explicar de todo eso. Dios mío, estoy así. So, Perdón. in the beginning, when you listen to indie music, there's some type of melody, and this melody calling a lot of people because maybe it's more dancing and like this stuff. So do you think that the indie is came calling more people than I don't know Y que haya techno más libertad, sí. and there is more freedom to dancing for people to listen this kind of music. It's more affordable for listen. Yeah, I believe that indie dance sounds are kind of nostalgic. So Yeah. I think that reminds people of something. Yeah. Majorly people that have 30 plus years, you know. Sí. Indie dance is nostalgic, and about the freedom to dance, you said indie dance it gives us freedom to produce as well, because indie dance is supposed to be fun, you know. It's not a statement. Yeah. Oh, it's a heavy sound or a serious sound. Exactly, It's fun, exactly. you know. So I think that's why people are absorbing this kind of sound, you know. Exactly.
Okay, sí, o sea, básicamente es lo que estábamos hablando, o sea, para ellos es así también. El tema de la música indie es una música que llama más la atención, entonces es más nostálgica, digamos, para la persona que escucha por ahí un track indie, es como una música más conocida, más nostálgica, entonces abarca más personas, abarca más cantidad de gente, porque justamente es más fácil de bailar, genera también más libertad, en el sentido, es una música que es más conocida, por ahí no es como un techno, que es una música que no a todo el mundo le puede llegar a gustar, porque son sonidos por ahí más oscuros, más continuos. A cambio la música indie ya tiene, como sabemos, más melodía, más vocales, de hecho hay Claro, yo lo que veo es piezas. que de repente muchos productores de distintos estilos musicales se han ido tirando hacia el estilo del indie dance, pero lo que yo veo es que quizá cuando uno se mantiene dentro de un estilo fijo, te dan menos libertad, y el indie justamente al tener tantas Exacto. variantes lo que hace es que uno pueda sentirse libre a la Exacto. hora de producir y poder generar otra cosa, ¿sí? A eso me Exactamente. refería, Sí, 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 exacto. sí. Bueno, les quiero Sí, preguntar, por perfecto. ejemplo, ¿cuál es la canción preferida de ustedes? So guys, what is your favorite track and that you produce it and why? This is a hard one. I usually answer this kind of question like this. My favorite track is the next one that I didn't do it yet. You know? Okay. I think for me, not only because of the music itself, but the whole history and everything that happened Yeah. with that song, Voyage Voyage. Voyage. I love this song. It's I a love very it. special. It's a very special song for us. Yeah, yeah. Bueno, ese fue uno de los que lo Uno- llevó, digamos, a A la en un fama, lanzamiento más grande, exactamente. claro, a llegar más lejos. Sí. Sí, Perfecto. tocó muchísimo en Argentina, muchos grandes amigos, DJs y muchas pistas de baile, muchos videos nos enviaron con Voyage Voyage, muchísimo nos encantó. Muchas gracias a todos. Ahí está, le mandamos las gracias por ustedes, a toda la gente argentina. Hay mucha gente escuchando el programa en este momento, justamente porque están ustedes en este momento, así que bueno, van a ser recibidos, ¿eh? Bueno, vamos entonces un poco con lo que respecta a su carrera, ¿sí? ¿Cuál ha sido el momento más destacado de su carrera hasta el día de hoy? Okay, guys, let's talk about your career. So, what has been the tough moment of your career so far until now? Well, I think that it's not the toughest moment, but the toughest thing right now is to get our schedule with gigs. We have some gigs between months. We play like 1 or 2 times per month, right, Rico? Yeah. It's I think we need to be exposed more in the dance floor. You know, we need to play more, Okay. and I think that is the moment that we are right now. We need to expand. You know, Yeah. different cities, different countries, and stuff like that. Okay. Ellos dicen que el momento más grande de la carrera es ahora para ellos, en ese momento. Si bien están por ahí más dedicándose o hasta el momento más al tema de la producción y todo eso, ahora necesitan también empezar a tener, a armar fecha Giras. y todo eso, giras, y bueno, eso ahora es el momento para que eso justamente suceda. O sea. ¿Qué suceda? Galvez, ¿querés hacer una pregunta? No, perdón, estoy medio... no, yo les quería preguntar, bueno, yo los conocí, obviamente hace rato los estoy escuchando, pero bueno, me llamó mucho la atención, creo que habían tocado en algún evento de Pavel, yo ahí los conocí más que nada con un track que sellaron en Exe. Si el haber sellado y el haber conocido a Pavel les abrió un poco el tema de los sonidos a la hora de producir, si les generó algún cambio y si en su carrera el haber contactado a Pavel les abrió un poco más de puertas. So guys, Okay. when you go to the level paddle,
this is a kind of change of your career, of your music with this label. You said about Pavel Petrov, right? For Exe, sí. Yes. Sí. About Si lo motivó a cambiar el sonido. this is We've been listening to Pavel Petrov for I don't know, for 5 years, I think, maybe more. It's a big reference for us, and we were like kind of waiting a long time trying to get into Exe label. Okay. And we finally got it this year. So we had I don't know how many new followers because of Exe, and it's been really nice, not only for exposure but for our music as well, because how do you say like that, Gugga? The influence Yeah. on like Pavel and his music on our music nowadays. And how In this? the label, we love the kind of sound of Exit. Okay. So for us, it was a big mark in our career. We are super honored to be part of the label right now. And Pavel, his way of playing and his music is an inspiration for us. Okay. Of course. Para todos. Sí, o sea, nada, prácticamente dijeron que sí, ellos intentaron muchísimo tiempo para poder entrar al sello y bueno, una vez que entraron ya se notó enseguida el tema del aumento de los seguidores y todo eso, o sea, fue como un cambio muy, muy brusco. Y bueno, también el tema de introducir nuevos sonidos justamente es... exacto, o sea, como que se están influenciando por la música en general del sello y eso hace que... Lo que siempre hablamos con Fer y eso es de, yo a Pavel más o menos lo escucho alrededor de hace 8 años y lo que más difícil es, creo, que puede lograr un DJ es encontrar su propio sonido. Su propia música, claramente. Su propio sonido en particular, que vos escuchás un track y decís, ya directamente ya sabes quién es. ¿Quién es? Y creo que un DJ que quiere llegar al punto máximo es poder lograr encontrar su propio sonido para ser reconocido. Aparte, no solamente el que él encontró su sonido, sino que hizo que el sello entero, que Exe Audio, suene como él. O sea, eso es increíble, la verdad. Sí. Yo creo que un punto máximo para un productor, uno de los puntos máximos, cuando se va al YouTube, hay un video, por ejemplo, cómo hacer Riko en Gugga. Así es un punto grandísimo a un productor. Es así. Enseñando en YouTube clases cómo hacer tu sonido. Claro. Y para nosotros productores es un marco, un punto. Tal cual. Claro, Sí. total. Sí, ¿Cómo sí. hacer los bajos de tal cual, de Damon G? Es Pero, así. todavía no hay nada en YouTube. Ya va a llegar. Sí, aguardemos. Bueno, quiero saber un poquitito cómo manejan el estrés, si la presión dentro de la industria musical, si esto de repente de todo este movimiento que ha aparecido en este tiempo, lo moviliza, le genera estrés, ansiedad, o están bien tranqui, disfrutando. Okay, so guy, the question is, how do you handle the stress, the pressure of the music industry, the production, and all this stuff? This is a tough question. Personally, I think I handle stress with more work. So, Okay. No stop. Yeah, when I'm stressed, I just sit Go here on, and try go to on, go make straight, music. go, Yeah, go. go on. This is my way of dealing with stress. Yeah, we are living a moment where the image, it's almost or like bigger Yeah. than the music. Yeah. Yeah. It's So it's the best moment, Yeah, I think. One of the best moments is the beginning of the dream. yeah, Yeah. it's very hard. It's very hard for us, but we think like we need to keep working and making a solid base Okay. of our project. You know, we don't need like to follow hypes and etc. because we need like to make our career
grows like constantly, Yeah. sustainably, etc. Consistently, yeah. Yeah, okay. I'm going to translate that. So, bien, básicamente, bueno, obviamente ellos, por lo que me decían, que prácticamente más, cuando sienten un poco de estrés, cuando sienten un poco de cansancio, siguen laburando más. O sea, son imparables. O sea, No, igual, imparables. igual lo ves en la cabina, una energía increíble sí, tiene. Se divierten, sí, O sea, sí, están está a ver, sí. buenísimo. Full. Sí. Y además, bueno, justamente eso es uno de los momentos quizá también más lindos, donde cuando arranca prácticamente todo, entonces más te incentiva a producir y quizá el cansancio y el estrés lo pasa de un lado, porque gana el entusiasmo, le gana el sueño y le gana toda Total. la energía de llegar a la cima, ¿no? Sí. Totalmente, sí, Y coincidimos. no es fácil porque estamos a vivir un momento donde la imagen es casi más importante que la música. Oh, siempre Entonces, hablamos eso, no que, es- la no red, es nada fácil. que la red social está casi por arriba de lo musical. Y sí. Exactamente, Yeah. por supuesto. Bueno, yo en ese caso quiero aprovechar para felicitarlos porque cuando entré, pasé hace muy poquito dentro de uno de mis sets un track de ustedes, el último justamente, el que sellaron en Exe, pero los conocí a través de Galo entré a su Instagram y los veo divertirse tanto, ser tan auténticos, que a veces eso no se ve, ¿sí? Siempre la pose, la foto específica y es como que hay que mantener la imagen y la verdad es que se pierde la naturalidad y yo veo que a la gente le gusta verlos a ustedes, le gusta verlos disfrutar, le gusta ser ustedes y eso no hay que perderlo, así que bueno, los felicito por eso porque realmente los veo y me divierte ya verlos, Gracias. está buenísimo. Sí, tal cual. gracias. Yo lo vi, dije, vamos a No, entregar no a Riko necesito Gugga. Sí, tal cual, unos genios. Bueno, vamos entonces con otra. No sé qué me quisiste decir, perdón. Nos quedan 10 minutos de Zoom. Bueno, igualmente ya estamos más o menos encaminados. Les voy a preguntar algo personal, ¿sí? De ustedes. Vamos a ir con esas preguntas un poquitito más diferentes, ¿no? Sí, a lo que tiene que ver con lo puntual de la producción y de su carrera. Tiene que ver con preguntas un poquito más divertidas. Sí, quiero saber cuál fue el peor consejo que les dieron en su carrera. Okay, so guys, what is the bad advice or advice that you received on your music career? So the baddest idea. For me, it was like, you have to produce only one style of music, always. Yeah. Only one. Yeah. This is for me like, what the hell, man? Every DJ plays a lot of different styles, and they produce a lot of different styles. Why should I produce only one genre, only one style? Yeah. La Doesn't música make sense. evoluciona constantemente, uno no puede quedarse encasillado en algo. Hay que tener versatilidad. Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Tal cual. Okay, básicamente lo que sorry. Don't worry. In my case, I guess the advice was, you're too old for that. You're too old. How old are you? How old are you? 36. How? I'm 36. 46? Ah, yeah. Le dijeron que estaba viejo. Bueno, 36. pará. Escucha, a mí me dijeron que por la edad que tenía no podía producir porque era para los jóvenes. O sea, tenía creo que Sí. 33 años. Ay, no. Los únicos que pueden producir, no sé, tienen que tener a partir de 20. Nah. Bueno, yo tengo 42, así que ¿qué se le va a hacer? También hay mucha experiencia, escuchando música y con el rock. Algunos jóvenes no saben nada de rock. No. Y es donde nace todo, así Sí. que... Pero no hay idea para producir, no hay. Mira Solomon. Sí, tal cual. Está casi con 60 años. Y sigue entonces produciendo. Teníamos tiempo. Tal cual, olvídate. Totalmente. Bueno, ¿cuál es la cosa más extraña que les ha pasado en una fiesta o en un concierto? So guys, what's the stranger things that you have done at a party or on the stage? Party. Oh. Let me see. Puede ser nada. If we can, maybe we can
save that. So Siempre siempre le lloran los pendrive. There are a lot of stuff. Like I remember in a very big party here, I was like, "Whoa, mixing a new track." Yeah, medium, high, low, and I was doing it like in the wrong channel of the mix. no. And I was like, "Oh my God, what?" It was I was doing wrong nothing. channel, I was doing nothing. I was like, "Oh, nada." It was the wrong, The wrong channel. Yeah. So Yeah. Pasa. Olvídate. it's okay. Bueno, It's okay. el hobby favorito fuera de la Con mi música. cara, like, oh. Nada. Pero era el otro Wrong canal. channel. Que no me haya visto nadie. Sí. ¿Cuál es el hobby favorito de cada uno de ustedes? So guys, what's your favorite hobby? Fuera de la música, obviamente. Yes, outside the music. No quiero la risa, por favor. No. Le voy a decir la verdad. Pesca, fishing. Okay. Ok. You have Sí. to came here in Mar del Plata. So Sí, me encanta el salmón, la trucha, todo. Y cuando estás pescando, cuando estás ahí fishing, ¿escuchás música o no? ¿Aprovechás el silencio? No. Relax. Me encanta el silencio. Claro. No. Está perfecto. No, La desconexión. totalmente diferente. Hay una conexión mayor con la naturaleza Claro. y It's el amazing. silencio. No. Está bien. Y si no pescas nada, ¿te enojas? ¿Perdón? if you don't fish anything, you I became drink. angry. Yo bebo. De una. Totalmente. Bueno, en el caso de Rico, And you, Riko? Gugga. De Gugga, Google. perdón. Gugga? Para mí. For me, music used to be my hobby, and now it's my work. But what I like to do in my free time, I like to travel, know different places, new cultures, Okay. new gastronomy. Okay, I so love it. I love traveling traveling. and a lot of stuff like that. Okay. Bien. Se dedica a la gastronomía, tal No, cual. le gusta Ah. Viajar y le gusta en conocer cultura nueva Sí. y además, bueno, también cultura Ah, se gastronómica. dedica a ir por los mejores lugares a comer. Le gusta, Bien. le gusta todo lo que es el... Un asadito argentino. Más vale, bien. obviamente. Ahí coincidimos, bien, me encanta, sí. Sería fantástico que, Sí. que puedan venir también. Bueno, chicos, Y vamos. van a venir. Y hacemos un asado. ya se nos termina la entrevista, así que última pregunta, ¿cuáles son sus planes y objetivos para el futuro? Okay, so guys, Okay. what are your plans and your goals for the future of your career and your music? Gugga, you tell overall, and I will tell about Argentina. Okay? Okay. Yeah. Sí, van a venir, tienen que venir, obvio. Bueno, chicos. Overall, Sí. sorry. No, por favor. Overall, I think we have a goal to keep sending tracks to Exxon Okay, from Pavel Petrov. We want to keep this relationship. okay, One of our dreams is to release a song in dynamic. So we are preparing a lot of material to send there and Okay, and in see dynamic level, okay. Yeah, from Solomon. okay. We have a label party in Brazil right now called Riot, Yeah. and I think we have one more party this year, right? November, Yeah, I guess. yeah. And starting the label to release our own tracks. So Okay. I think this is the main things we are planning to the near future. Okay, and for Argentina? Voy a hablar en español porque es muy importante. Nuestra primerísima vez en Argentina, 8 de agosto en Blue House y 10 de agosto en Groove 2.0. Bien. 2 fechas en Argentina por la primerísima vez. Nos vemos en un mes muy pronto. Buenísimo. Hermanos, Buenísimo. Bien ahí. Bueno, tengo un mensajito de la gente. Por acá dice, hola Dive Galo, los estoy escuchando. Mándeles un saludo a Riko Gugga de parte de Paxu, de Slow Cycle. Y sigan
No, y díganles que estamos en el puesto 85 del Hype con su remix de My Mind, Allen Fanegas y Garpovich. Así que quedan 10 minutos de suma y me están diciendo ya nos tenemos que ir. Pero bueno, el Paxo le está mandando un beso grande. Muchas gracias. Un abrazo a todos los amigos de Argentina, Fran Fernández, Brian, Sabá, Rodrigo, todos. Unos genios, sí, hay mucho indie por acá. Bueno, chicos, un placer, gracias. Un placer. Un gusto. Bueno, Muchas gracias a todos. Un saludo, chicos. Bueno, See you soon. nos vemos, obvio. Bueno, ahí estaban, Riko y UV, realmente, así como se los ven en las redes sociales, muy divertidos, Sí. muy relajados. La verdad que me encanta cuando estas entrevistas son tan fluidas, y uno se siente como que los conociera, De ¿no? toda la vida, sí. Aparte se extrañaba, y yo extrañaba muchísimo también eso. Fue muy lindo. Sí, estuvo muy bueno. Muy Bueno, seguimos escuchando música. Lo que estamos escuchando, si no me equivoco, en este momento es mi set, que está hecho, bueno, justamente un poquitito con los sonidos, algunos tracks del sellos y de Black Roulette, y otros obviamente que me encantan a mí de Indie Dance, todo indie, para hablar un poquito del sello en una entrevista que me hicieron hace muy poquito, también de este sello belga, que ya les vamos a decir cuál es. Seguimos entonces hasta las 12. Esto es Cultura Dreamers, el programa de Dreamers Music, de Black Roulette, de Galo, de Diva, de acá, de nuestro amigo. Sí, ahí está, sí. El David. David, ahí está. El Tano. Es David. Bueno, ahí seguimos, hasta las 12. Living in my head. In my head, baby, I thought we were something. You was my friend. Waking up at 3 a.m. I'm popping all these meds. Suicide, mental health, all I see is red. Vorterix MDQ. En todas partes, Vorterix. En todas partes. Desde 1985, Crip Hamburgués es el pionero en la elaboración artesanal de hamburguesas. Su exclusiva fórmula marcó tendencia, combinando su sabor único y su generoso tamaño, transformándose en un hit de la época. Hoy ya es un clásico que siguió sonando a través de generaciones en nuestra ciudad. Crip Hamburgués, desde 1985, un clásico en nuestra ciudad. Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Seguinos en nuestras redes sociales y te llevamos Crip a tu casa. Crip Hamburgués, donde todo sale con rock. Brindemos por esas tardes eternas que quedan grabadas en la memoria para siempre. Brindemos con Gin. Mar del Plata Gin. Destilería artesanal. Un gin bien nuestro. Imposible no recordarlo. Prosegur es la única empresa de seguridad integral con alarmas y cámaras monitoreadas 24/7 y aviso a la policía. Contrata tu alarma hoy a mitad de precio y en 12 cuotas sin interés. Llama al 0800-222-8202. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms.
Si pasas a la mañana, arrancás con un desayuno saludable para sentirte bien. Si pasas al mediodía, podés armar tu propio menú con las exquisiteces del chef. Si pasas a la tarde, una delicatessen como merienda o un cóctel pensado para descomprimir el día. Si pasas a la noche, tenés un plan para cenar con amigos y quedarte a escuchar musiquita. Y si pasás por pasar, te llevas una plantita de nuestro vivero para armonizar tu casa. Pueyrredón, Parador de Plaza, Diagonal Pueyrredón 3250. Seguinos en Instagram y entérate de las novedades y eventos. Pueyrredón, Parador de Plaza. Para cada momento del día, hay un Pueyrredón distinto. Llega a Mar del Plata, Mi Banda Interior, el primer concurso para bandas del interior del país en el que podés tocar en los teatros Vorterix de Buenos Aires y Mar del Plata, junto a grandes figuras de la música nacional e internacional. Mi Banda Interior. Envíanos un audio o videoclip de un tema propio, más info de la banda a mibandainterior@gmail.com y participa por un lugar en el concurso para bandas del interior del país más grande de la historia. Seguinos en Instagram como @mibandainterior y entérate de todo. Pensá en un tazón de café con leche y una medialuna dulce, esponjosa, rica, que se zambulle y vos disfrutás como loco. La docena de medialunas, 5.000 pesos. Y las docenas de churros bien rellenos, también 5.000 pesos. En La Merced, la única, la original, Churrería La Merced, Chile 983, a metros de Avenida Libertad. Vorterix MDQ. Push
there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us.
power, dance, mind, break, move the sky, don't try hands, find a lesson, from here, hit the bass, dance your mind, feel my power, bring me back. Bueno, estamos a 34 minutos de las 11 de la noche. La verdad es que nada, nos quedamos ahí charlando un rato, un montón de mensajes súper lindos de toda la gente que nos hace el support, que están ahí del otro lado pendientes de estas increíbles entrevistas. Qué lindo que es que se achique tanto el mundo a través de las redes sociales, que uno pueda tener la oportunidad de conectarse con gente como Riko Gugga, por ejemplo. Y ni les cuento las entrevistas que tenemos pautadas y pactadas para nada, en breve nada más. A veces se complica por el tema de horarios. De todos modos, vamos a intentar, aunque sea hacerla fuera del horario del programa, de poder después editarlas y sacarlas durante el programa, por supuesto. Vamos a empezar a armar podcasts, ¿sí?, de Cultura Dreamers, así que aquellos que tengan ganas de mandarnos un set también pueden hacerlo. En las redes nos encontrás como Cultura Dreamers, así de facilito. Podés, obviamente, contactarte con cualquiera de nosotros. Si querés ser parte del sello discográfico de Black Roulette Records, también podés seguirnos, también podés mandar tus demos. Y bueno, nada, súper feliz. ¿Sí? Este creo que es el cuarto programa. Gracias, David, realmente por incorporarte nuevamente. Me resulta muy divertido tu presencia. Sos tan natural a la hora de poder acompañarnos, de la misma forma que a mí me gusta llevar la radio, ¿no? No, el acartonamiento no es lo mío. Me gusta que las cosas sean sí, más relajadas. Y creo que sos un excelente compañero. Hemos tenido una hermosa temporada, ¿sí? Sí. No me acuerdo, ¿ya en el 22 fue? Fue hace, sí, 2 o 3 años. Sí. Sí, 21, 22. 2022. Sí, más o menos. Sí. Más o Aparte, menos. re lindas entrevistas. Tuvimos Stereo Express, Saul Button. Impresionante, sí. Blanca, Mila. La verdad que, bueno, Bander. Un millón de personas que... Eleonora. Sí, tremendo. Bueno, Eleonora cuando era vocalista. Hostil. Así que Hostil también. Sí, la verdad que hemos hecho unas entrevistas increíbles y ahora vamos por mucho más. Así que bueno, prepárense porque se va a venir muy, pero muy lindo. Vamos a agradecerle a la gente de Justina, ¿sí? Justina Equipamientos, a Matt, que nos ha prestado las consolas para que en el momento que nosotros tengamos la intención de hacer un set en vivo o invitar a alguien a tocar el programa, podamos hacerlo también y no con el controlador. Y la verdad que una cosa es tocar con el controlador en tu casa, pero acá en la radio queda como mucho más ameno, la verdad. Así que todas esas propuestas que quieran hacernos llegar también son bienvenidas. Hay mucha gente muy talentosa en la ciudad de Mar del Plata, en el país entero, ¿sí? Y cada vez es más lo que la gente está escuchando. Bueno,
quería decir algo y lo pisé todo. Estábamos escuchando hace nada, sí, estaba mezclando justamente 2 unrelease que van a salir justamente en Black Roulette Records. El primero era Balmain, que ya se terminó, era el anterior a este. Y lo que están escuchando ahora es un track de Discontrol que se llama Laberinto, que va a estar saliendo en un EP. Así que, de hecho, uno de los tracks de ese EP lo remixa nuestro amigo Paxu, que estaba mandando saludos hace un ratito, esotérico. Pero bueno, ya estoy adelantando demasiado, ¿sí? Pero bueno, tenemos muchos lanzamientos, ¿sí? En cualquier momento también sale uno del señor Galo, que remixó ahora ya, el viernes de esta semana. El viernes. Sí. El viernes con un track de Linear, que le hice el remix. Exactamente, Alto una productor bomba, también, un genio también, un genio. La verdad que se viene picante todo y metiéndole mucho a pulmón. Sí, somos pocos, pero le metemos mucho huevo, así que está bueno. Y nada, a seguir también con toda esta magia, con toda esta estructura que tratamos de armar, de que de alguna forma ocupar todos los terrenos, ¿no? de lo que nos gusta, de poder brindarle a la gente más información, que conozcan, ¿sí? Otros DJ y otras producciones, siempre también la experiencia de gente que hoy por hoy chartea muy fuerte, que se den cuenta de que son gente como uno. ¿Viste lo que decía recién justamente Riko, que estaba diciendo, o Gugga era? Ya me confundí. Gugga, que decía que le decían que era viejo. Bueno, a mucha gente le ha pasado eso, y yo creo que nunca es tarde. De hecho, hay una edad de madurez en la cual ya uno experimentó un montón de recorrido, escuchando música, yendo a fiestas, viendo qué sonidos le gustaban, ¿sí? Entonces ya quizá tengas un momento de más lucidez a la hora de saber lo que querés hacer, de lo que querés producir. Después, si vas cambiando, ya es otro tema, ¿no? Es totalmente válido. Pero bueno... Sí. Me encanta todo lo que está pasando. Me encanta que hayamos apagado las luces porque era terrible. Era terrible. Y no somos muy adeptos a las luces blancas. Me sentía como dentro de un hospital. Así que, bueno, ahí hicimos un invento. Estamos bien. Estamos Aparte, ¿para qué nos quieren ver tanto? Mejor que no me vean. En otra temporada hacemos algo mejor. Pero bueno, hermoso todo lo que está pasando. ¿Querías agregar algo? Nada, no, le quería agradecer que me acaban de confirmar la fecha en Uruguay. Esa. De una productora nueva. Nos vamos a Uruguay. Nada, quería agradecer que recién me acaban de confirmar. Estábamos ahí en la espera, que es en Paysandú, ahí cerca de Montevideo. Así que nada, recontento por... Bueno, qué lindo. Llegar una fechita ahí para cerrar ahí con los chicos que me bancaron la música que me vienen gustando hace rato. Bueno, ya saben entonces, para el 13 era de... 13 de septiembre, linda fecha. Uruguay, nos vamos para Uruguay. Así que si están escuchando alguien de ahí cerca y tiene ganas de que pasemos por ahí a tocar un poquitito, también se pueden sumar. El 13 no, obviamente. Le mando un saludo a Joaquín, que también le pasé el link. Si está Joaquín ahí, le digo, bueno, le agradezco. Genial. Que sigan saliendo fechas, que sigan saliendo cosas lindas. Vamos a incorporar en el teatro, recuerden que Cultura Dreamers, Vorterix está en Teatriz y en Vorterix. Dije cualquier cosa, ¿no? Sí, me quedé en el 2022. En Vorterix Teatro, claro, Teatriz no existe más. Vamos de vuelta. Sí, no sería yo, sino. Pero bueno, justamente pueden venir. Pero ya me confundí, me taré y dije cualquier cosa. Vamos de vuelta. Vamos a incorporar lo que sería. No lo voy a decir. Ay, no lo voy a decir. No, iba a tirar data, pero vos sabés que Mar del Plata en 3 segundos. Sí, no tiene porque no lo hace primero. Te plagia. No tiene nada. Espera. No voy a decir nada. No, vamos a dejarla ahí. Vamos a escuchar sarcasmo. ¿Sarcasmo? Esto es justamente otro de los que dijeron, ¿le gusta el indie? Mirá cómo te hago el mejor indie que vas a escuchar. Terrible, Vignari. Una cosa de loco, subiendo la vara ahí de alto sello, ¿sí? Del señor Mar de Pulse. Jamón, la rompieron todas. ¿La escuchamos?
make it. Bitch, I make it. So fast when I'm up in the whip. Grind so hard, get my bag and I dip. And kept it when it's going, I go down with the ship. I stay clear with the pitfalls, I'm making a grip. But on the way, I'ma get this, that. ASAP, I'm on my task. Like the ball, I need to stop. Do a little dance while I move like that. Bitch, I make it back, I'm chasing back, back, back. On the ground, like I've been always skating. Life like a race, and I'm stunning, I'm stunning, I'm over. The time, the minute, she will overcome. Going to the top of this been easy, does it? Bitch, I make it back, I'm chasing. Up and going up, and I feel amazing. Staying on the ground, like I've been always skating. Everyone I go, I think he's so mistaken. Life like a race, and I'm stunning, I'm stunning. I trust the process is working above all. If the minute issue, I'm overcoming. Going to the top, and it's been easy, does it?
insane and I know I'm not a saint. I try to explain, still hanging by the chain. I can never be irrelevant, they know me by the name. They gon' wish that I never went back to my old ways. be insane, and I know I'm not a saint. I try to explain, still hanging by the chain. I can never be irrelevant, they know me by the name. They gon' wish that I never went back to my old ways. Don't stop it, don't come it, don't doubt it, don't try it, don't stop it, don't doubt it, don't doubt it, don't try it, don't stop it, don't come it, don't doubt it, don't try it, don't stop it, don't come it, don't doubt it, don't try it.
Bueno, estamos ya llegando al final, ya llegamos, ya terminamos, ya está. Y terminamos justamente con el remix que le hice al señor, ni más ni menos que BRK de Brasil, el dueño de Sapien Robot, que fue un desafío. Bueno, la otra vez me preguntaba justamente en la entrevista cuál había sido al momento una de las cosas más emotivas por ahí que me habían pasado, y creo que fue hasta hoy esto, ¿sí? Haber podido remixar un track de uno de los DJ que realmente me generó, ¿sí? Algo diferente. El sello es impresionante, me gusta muchísimo Sapien, y fue uno de mis inspiraciones, ¿sí? A la hora de elegir la música para el armado de mi set. Así que nada, súper mega feliz de haber podido hacer este remix para BRK, y bueno, esperemos que pronto estemos dentro del sello de él también, un genio. Se vienen un montón de cosas, 1 millón. No solamente gente que ya ha sellado, ha hecho remix y ya está prometiendo EPs enteros. Así que chicos, bueno, David, gracias, me encanta que hayas vuelto. A mí también, estoy muy feliz, muy contento. La verdad que hoy me voy a dormir re contento, lleno de energía. Y nada, para la próxima, a ver cuándo seguimos la próxima. En breve, pero vos venís igualmente, te invitamos igual, vos venite, olvídate. Dale, él a 3 metros, no importa nada, Galo. Siempre un placer compartir acá el espacio y todo con vos. Ahora nos vamos a seguir produciendo. Ahora llegamos a casa y bueno, hasta las 5 de la mañana buscando sonido, produciendo, buscando, no sé, todo. Nos vemos el martes que viene, ¿sí? Aquí en Vorterix, con más cultura Dreamers, muchos seguidores, mucha gente apoyando. Bueno, me encanta, vamos por buen camino. Eso es buenísimo, buenísimo. Se vienen unas entrevistas. Sí, no. No te puedo decir nada, no me dejan. Estoy re resfriada. Maldito frío, che, grado. Estamos todos resfriados. Estamos todos para atrás. Sí, pero bueno. Yo no sé cómo demasiado frío. Acá metiéndole, ¿qué se le va a hacer? Estamos en Mar del Plata. Sí. Pero nos vamos a Uruguay, en breve. En breve, septiembre, que llegue rápido, por favor, que llegue rápido. Nos vemos, sí, sigan escuchando la programación de Vorterix, porque justamente a todos esos productores que escuchan les gusta el rock también, así que esto sigue Vorterix. Nos vemos el martes que viene. Chau. Vorterix MDQ. En todas partes, Vorterix. En todas partes. Desde 1985.